Aisha, ¿cómo Hola, estás? Jonathan. ¿Cómo va todo? Bien. Bien, aquí estoy temblando como la primera vez que saqué el tema, de verdad. Wow, gracias por aceptar la invitación. Te escribí creo que en diciembre, le escribí a Aisha para que hiciéramos este live stream, pero Aisha hasta el momento me decía, vamos a dejarlo para después. Y sabes que Aisha, te voy a contar algo que no te conté. Unas semanas antes yo recurrentemente, Aisha. Yo decía, tengo que escribirle a Aisha porque, no sé, voy a escribirle y voy a invitarla a ver porque. Y te voy a decir una cosa también. Yo creo que todos los días me llega un mensaje, de personas que preguntándome por qué no se sienten bien en la iglesia. Y generalmente es por un tipo de abuso eclesiástico. Quiero comentarte también que esta semana estuve viendo tu live stream con Ale, los dos que hicieron, y bueno, tocaron mucho el tema. De hecho, yo cuando los vi, yo decía, wow, tocaron bastante el tema, tengo que compartirlos, porque posiblemente hoy vamos a tocar muchos temas, pero no vamos a cubrir todo eso que hablaron ahí. Y hoy voy a tocar la dinámica es así para los que están en vivo. Vamos a tocar unos testimonios, damos un poquito de claridad, apuntamos a la escritura y seguimos con el otro. Al final, libro de recomendaciones. Y bueno, vamos en orden. Y como vamos en orden, quiero presentarte, Aisha. Quiero primeramente hacerte una presentación de lo que yo conozco de ti, porque es un tema muy delicado, muy serio. Aisha, yo la sigo aproximadamente hace unos 2 años y medio. La conocí por Twitter. Es una tuitera muy quirúrgica, le digo yo a ella. Es muy precisa, unas reflexiones saturadas, teológicas en sus tweets, de una persona que ha depurado buena teología. O sea, unos tweets serios. Yo te lo dije una vez. Segundo, que es una hermana algo que admiro es que a una persona que pueda dar buen testimonio a lo largo del tiempo. O sea, a seguirte hace tanto tiempo, creo que es una persona adecuada, muy seria para lo que vamos a hablar ahora acá. El Señor creo que está llamado a hablar de estos temas. Me imagino que tú te preguntarás, Señor, ¿y yo por qué? Pero eres la persona adecuada a mi criterio. Y bueno, quería presentarte y no sé si nos puedes hablar un poquito a la audiencia de ti, para que se sientan en confianza. Pues mira, la verdad, Jonathan, es que yo te agradezco por empujarme a volver a abrir la boca acerca de esto. Cuando tú lo anunciaste, habían personas con mucho entusiasmo apoyando, ¿verdad?, que hiciéramos esta conversación pública. Y alguien puso así como me apasiona el tema. Yo quiero decirles que si por mí fuera, yo escogería otros 25 temas antes que este. Me da náusea, o sea, he estado así rara del estómago desde ayer, me palpita el corazón a mil. Desearía no tener que hablar de esto. Entonces quiero que sepan que estoy aquí por obediencia al Señor y porque Él detesta el abuso en todas sus formas. Máxime cuando se ejecuta en su nombre entre sus ovejas. Y entonces es una necesidad. O sea, yo te digo que cuando cuando la Ale me hizo ganas y yo le dije, mira, hablemos de esto en público, le describí a mi círculo íntimo de amigas, que por cierto les mandé así como petición de oración de verdad por este momento. Ellas me oyeron una semana antes de hablarlo, les dije, miren, yo siento como que fuera un trabajo de parto. Yo sé que vos no has pasado trabajo de parto, pero la Biblia incluso usa la figura, era una fuerza imparable y sentí, y de verdad yo no lo digo a la ligera. Yo no soy una persona que usa así las palabras, ni procuro no usar a la ligera. Sentí un empujón de parte de Dios, o sea que era imperativo hablarlo, pero es imperativo hablarlo. De verdad, hay que llamar a las cosas por su nombre. Si ustedes vieron el live con la Ale, yo empiezo diciendo que la lectura de ese día me tocó Levítico. Y mira cómo es la relación que Dios me dio para abordar esto. Y es que el Señor mandaba examinar las casas y cuando había moho en la pared de los sacerdotes entrenando su ojo, con el ojo entrenado evaluaban qué tipo de moho era y si era necesario demoler la casa, se demolía. Y eso es un acto de misericordia y es algo que mantiene saludable a la gente de Dios. Entonces, lastimosamente hoy en día se ve el moho y se le pinta encima y se repella y dicen todo está bien.
¿verdad? Vos lo que a largo plazo va a matar. Entonces, no lo hablo con placer, no lo hablo eh, como nota personal, desearía no hablarlo, pero se ha normalizado tanto el abuso en el pueblo de Dios que alguien tiene que decir las cosas como son y la gente tiene que tener categorías para tener algo de lo cual decir esto está bien y esto está Claro. mal. Y quiero usar el ejemplo, y es un ejemplo muy fuerte, pero que creo que nos va a aterrizar en la motivación. Creo que tu corazón está en la misma línea. Una amada amiga, y lastimosamente no es la única, pero una amada amiga fue abusada por años por su papá. Y ella no como niña no comprendía bien qué estaba pasando, simplemente se sentía avergonzada y sucia y era un secreto que él le obligaba a cargar, pero ella no se sentía bien. Y por misericordia de Dios, ella en un confesionario católico llegó y imagínate lo que es la inocencia que ella confesó según ella su pecado de lo que estaba pasando. Y ese sacerdote católico, Dios lo bendiga, la escuchó, le creyó y le dijo, la próxima vez que tu papá se acerque y se meta a tu cuarto con esa intención, tú vas a pegar de gritos. La niña tuvo el valor que la próxima vez que pasó, ella hizo lo que el sacerdote le dijo y ese día paró el abuso. De esa manera, Wow. porque es una larga historia, pero quiero dar el ejemplo tan fuerte. Porque si alguien no te dice, esto no está bien y no es tu culpa, ¿cómo vamos a esperar que la gente también tome valor para decir, hey, esto no está bien? Y lo nombremos desde la escritura. Eh, obviamente el pueblo ha sido muy engañado porque nos hemos alejado de la escritura. Si la gente que tiene la luz del mundo pudiera abrir su Biblia, abriera su Biblia todos los días con sencillez de corazón, otro gallo cantaría, ¿verdad? Entonces, simplemente es una necesidad. Es horrendo tener que hablar de esto y es un privilegio también. Entonces, aquí estoy para servir. Genial. Excelente. Gracias por esa introducción. Mi querida, ¿qué te parece si conceptualizamos un poco? Vi que con Ale hicieron como una distinción acerca de qué es el abuso, pero tú podrías distinguir un poco qué es el abuso como tal. Sí. Mira, yo he llegado a comprender y quiero aclarar una cuestión de antemano. Yo no soy psicóloga ni consejera bíblica profesional, o sea, no soy teóloga, mis títulos son de diseñadora gráfica, ¿me entendés? Y de esposa y de mamá. No tengo muchos títulos en esto, en cuestión profesional tengo barrio, así les digo yo. Eh, y por desgracia, tuve que aprender por necesidad, ¿verdad? Mi esposo fue pastor 25 años y caminé junto a él con toda la torpeza y como vos decís, con ingenuidad, con mucha ignorancia. Yo también cometí muchos errores y creo que me crucé la línea muchas veces, aún en ignorancia, y lo tengo que decir. Y lo que he aprendido, te digo, mucho viene de mi trabajo con niñez vulnerable, de entrenamientos que he recibido de competencia en trauma. Y obviamente mi experiencia en la iglesia y nuestra salida de una iglesia enorme, el Señor en su gracia me ha capacitado por pura desesperación y necesidad a poner palabras. Entonces he llegado a comprender, a digerir el tema del abuso como el mal uso de poder para saciar mis propias necesidades. El abusador es alguien que usa su poder para alimentarse a sí mismo, ¿verdad? Y abuso espiritual, yo diría que es el mal uso de poder para dañar el alma de la otra persona. Porque el asunto acá es de partida una diferenciación de poder. Cuando hay abuso, hay diferenciación de poder. Aquí no estamos hablando de edad, de fuerza física, que pueden ser factores cuando es una cuestión de niñez, pero aún en contextos donde todos somos adultos, la figura de un pastor, de un líder en la iglesia,
automáticamente le confiere poder porque la gente confía. Entonces estamos hablando de una diferenciación de poder en la cual hay un mal uso para mi beneficio personal. Excelente. Ok, gracias por ese disclaimer y bueno, al final por eso yo te decía como esa introducción a los que están aquí en vivo, porque Aisha, a pesar de que no es una mujer profesional en la salud mental, por ejemplo, para mí creo que en el ministerio o en el mundo espiritual no se categoriza así por un título, sino más bien por la experiencia y por ser ministra del Señor. Creo que alguien hizo un comentario en una publicación, decía pastora, me imagino, no sé si es algún miembro de una iglesia antigua o algo, y ese tema, bueno, creo que lo pueden encontrar en tu perfil, pero yo creo incluso que es un tema semántico, porque yo sé que las mujeres pastorean, o sea, las mujeres, lideran incluso matrimonio, entonces las mujeres hacen una labor pastoral. Entonces, entendemos, porque yo sé que me sigue mucha gente de una tradición reformada y bautista, que cuando escuchan la palabra pastora, o si debe decir alguien pastora, la gente dice, ya no es sana doctrina. Alguien me escribió de Francia y me dijo eso. Hermano, yo pensé que usted era de sana doctrina. Así me dijo porque alguien vio el comentario que tú eras pastora o algo así. Yo decía, brother, mira, eso es otro debate. Volviendo al tema acá, ¿qué te parece si leo el primer testimonio, haces unas pequeñas reflexiones y nos das un poco más de luz desde tu experiencia? Tengo la primera de un tema que casi ustedes no tocaron en el live stream. Insisto, voy a publicar ahorita, después de este en vivo, los libros de recomendaciones. Voy a remitir a profesionales en el consejería bíblica, porque ese es otro debate también que hay que tener, que me dice mi amigo José Lo Mercado que nosotros deberíamos estar dejando de decir consejería bíblica y más bien usar el término discipulado. Eso lo vamos quizás a hablar al final. Mira esta, Aisha. Dice, a ver, ¿por dónde empezamos? Quiero empezar por esta. Mi hermano querido, gracias por compartir este espacio con Aisha. Voy a resumirlo. Creo que una vez estuvimos abuso espiritual en una iglesia. Nosotros tenemos un hijo con autismo y también hacemos homeschool. Nuestros hijos eran presionados a estar en los ministerios para niños, para jóvenes, igual que nosotros. Lunes visitas, martes femenil, ensayo de coro de niños, miércoles oración, jueves de ensayo de adultos, viernes clases de música con los niños, sábado enseño grupo de alabanza, domingos en la iglesia, y cuando nosotros ya decidimos apartar un espacio, ya no éramos necesarios útiles y fuimos desechados. ¿Qué opinas, Aish? Híjole, mire, quiero aprovechar a contarles algo. Cuando empecé a hablar del tema de abuso espiritual, quizás algunos de ustedes saben que soy autora con Lifeway, y entonces me abordaron, me dijeron, ¿por qué no escribís un libro sobre abuso espiritual? Yo dije, no, yo no soy autoridad en el tema, yo hablo de esto porque alguien tiene que hacerlo. Pero hay una mujer que yo admiro profundamente, que tiene 40 años de estar en esto, y es Diane Langberg, y es el libro que compartimos anteriormente. Y mejor voy a dejar que ella conteste directamente de estas páginas. Dice, en algún punto del camino, cuando la visión ha crecido, las exigencias son grandes, la presión aumenta, el siervo se vuelve obediente a la obra y sus demandas en lugar de a Cristo. Las decisiones se toman en función de lo que tendrá éxito, generará dinero o promoverá el crecimiento. Se dice a sí mismo, no se debe permitir que la obra muera. Después de todo es de Dios. Así, la vida de Cristo en el líder comienza a morir. El obrero ya no es un siervo del maestro, sino un siervo de la obra. Es una buena obra. Puede ser una obra a la que Dios lo llamó. Puede que haya dado frutos, pero el obrero ahora está enfocado en el éxito del ministerio en lugar de permanecer fiel a Jesucristo. Oswald Chambers dijo, tenga cuidado con cualquier cosa que compita con la lealtad a Jesucristo. El mayor contrincante de la devoción a Jesús es el servicio a Él. Cuando la obra de Dios parece llamarnos a descuidar el matrimonio y el hogar, el tiempo a solas con Él y el estudio, hemos intercambiado amos. Cuando el carácter es menos importante que los logros, hemos intercambiado amos. Cuando las exigencias del servicio moldean nuestro carácter es en algo más que un reflejo del carácter de Cristo, hemos intercambiado amos. El amo llamado servicio nos arrastrará sin parar hasta que caigamos. El amo del servicio no se preocupa por nuestro carácter, ni le importa si somos la encarnación de lo que enseñamos, ni si deleitamos el corazón del Padre.
Solo le importa que la obra tenga éxito. El amo del ministerio nunca está satisfecho. Lo grande debe hacerse más grande. La verdad debe ser evadida a toda costa si la exposición de esa verdad puede dañar el reino externo. Esta seducción ocurre tanto en líderes como en seguidores. Qué peligroso es cuando el liderazgo no ha comprendido que el verdadero fruto está en el carácter. Estas congregaciones empiezan con buena intención. Yo quiero dar el beneficio de la duda y pensar que tienen excelentes motivaciones, pero cuando ya una familia como esta te puede decir estas banderas rojas de que es actividad, 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 hay mucho que está saliéndose de centro en el funcionamiento de esa iglesia. Número uno, si somos eventocéntricos, templocéntricos, porque hay que sacarle raja a lo que ocupó tanta inversión de la congregación, entonces todo es en el templo. Obviamente, hay lugar para tener una comida con esta familia, aprender de autismo, aprender a amar a ese hijo, permitirle a esa familia un ritmo saludable. Por supuesto que eso se va a quedar en el fondo del cajón. Entonces, el activismo es una bandera roja casi siempre de que las prioridades están invertidas y de que se está idolatrando los resultados más que el corazón de la gente. Esta no es una historia aislada, Jonathan. Sí. Esta no es una historia aislada. Escogí esta, Aisha. Escogí esta porque esta como que resume 10 más. Exacto. Y que recibo cada, no sé, 7, 8 días un mensaje, hermano, estoy cansado. Y cuando abro, mira lo que hago. Tú sabes que yo hago contenido de apologética y teología. Y yo hablo lunes de preguntas. Y a mí a veces el lunes me pregunta, me abrumo un poquito porque la gente comienza a contarme y a abrirme su corazón. Entonces ese no es mi espacio porque mi labor es teología y apologética. Pero es inevitable que mi corazón no se arrugue cuando me mandan un mensaje y me dice, hermano, estoy cansado, estoy apagado espiritualmente. Y cuando uno rasca un poquito se da cuenta de que es por este mismo ejemplo que estamos, que la gente se apaga así. Sí, y fíjate que contrario a lo que pareciera, cuando el buen pastor primero ejemplifica las prioridades espirituales en su propia vida. Cuando nuestros pastores se toman un mes para atender a sus hijos en vacaciones, cuando toman un tiempo para ir a divertirse, un viaje con su esposa, cuando vos ves que el pastor dice, ¿saben qué? Hoy el grupo pequeño estoy cansado, tengo que dormir. Eso es un alivio y es un buen modelo de cómo él quiere que la gente obre en el Señor, ¿me entendés? Yo lo dije, yo creo que fue en una de las charlas que tuvimos con la Ale, de cómo en mucha corriente pentecostal, digamos, porque yo me moví más por esos círculos anteriormente, hay un montón de dinamismo y de actividad, pero que contrario a lo que pensarías, que sí creemos que el Espíritu se supone, ¿verdad? Se supone que el Espíritu Santo está obrando hoy en día, lo negamos con nuestras prácticas y métodos, porque llenas a la gente de actividad pensando que eso es lo que va a promover un crecimiento en la iglesia, cuando el descanso, el silencio, las disciplinas de sentarte con tu propia Biblia, a pelearte con un texto, a llorar, a preguntarle al Señor, a orar, es lo que realmente ha empujado la iglesia por los siglos que ha existido. Entonces, este afán, ¿verdad? Y de calificar y de premiar los logros, crean toda una cultura que no es la más saludable. Así es. Yo quiero contarles algo y por eso también de que dar la perspectiva. Yo no sé si te pasó a ti. Ahora que te escucho, creo que también sospecho que pasaste por lo mismo. Yo era líder con una especie de pastor de hombres juveniles 25 años para adelante. Y recuerdo que yo estuve en una iglesia neopentecostal carismática. Quiero hacer esta precisión porque una vez se dice pentecostal y pentecostal abarca demasiado. Hay 4 tradiciones pentecostales, pero la que nosotros estamos hablando es neopentecostalismo carismático, que impera mucho en Latinoamérica, que es un modelo como gospel, American Gospel, que es lo que usted considera con su iglesia. Lo hago para la gente que tú no conoce, está nueva, que está...
esta de la que estamos hablando, pentecostales carismáticos trinitarios también, porque aquí hay una ola en Colombia que Colombia y creo que Chile son como que hay un centro de pentecostales unitarios. A veces cuando hablo de pentecostales la gente cree que son de la falda larga unitarios y eso. Con ese contexto, yo pertenecí a una iglesia y nací en una iglesia carismática pentecostal, o volví más bien a la fe, porque yo nací realmente en una iglesia carismática pentecostal escatológica. Aisha, mi mamá me llevaba a una iglesia que se llamaba Cristo viene pronto, que esos hermanos son trinitarios también, pero son firmes, que no había que estudiar porque ya Cristo venía tan pronto que para qué estudiar. Con todo ese contexto, claro, yo nazco en una iglesia carismática, esta de Gospel American, y cuando yo me meto en las dinámicas, claro, yo hacía. Y pasaba algo, Aisha, que yo llegué súper quebrado económicamente, pero quebrado, que yo estaba fracasado económicamente. Y cuando yo llego a esta iglesia, a mis 5 o 6 meses, yo comienzo a prosperar económicamente y digo, ¿esto funciona? ¿Esto funciona? Te guste o no, pero funciona. Entonces yo me meto en la dinámica de ser líder y en esas dinámicas hay como una especie de escalones, Sí, ¿no? Como unas escalas, pirámide. unas pirámides. Entonces tú comienzas como aprendiz, no sé qué, líder, ministro, tal. Claro, la naturaleza del hombre es ocupar el lugar de Dios. Decía C.S. Lewis que ese es el gran pecado ante Dios, ocupar el lugar del Señor. Entonces tú, en la naturaleza humana, tú quieres escalar. Eso es natural de tu carne, ¿no? Y a veces con buenas hasta intenciones. Porque yo recuerdo que yo era una persona que estaba errado, pertenecía a esta dinámica, pero yo tenía buenas intenciones. Y muchas veces abusé de la gente, primero por mi incomprensión teológica y segundo porque estaba en la dinámica de este lugar como pastorcéntrico, le digo yo. Y todo el mundo quería ser como pastor, no como Cristo. De hecho, cuando el pastor se iba 2, 3 meses, la iglesia, los servicios no se llenaban, la gente como que se enfriaba y cuando volvió el pastor, entonces no era cristiana, sino pastorcéntrica, era una dinámica completamente. Ahí herí yo muchos hombres, incluso, ¿por qué? Porque yo era como que si no sirve, si no llega a tal hora, si no llega puntual, si no asiste, y no me preocupaba era por la forma en cómo ellos exteriorizaban su servicio, realmente no me preocupaba por su corazón, no tenía las habilidades para eso, yo era un cristiano recién llegado de 1 año, y me dieron ciertas habilidades comunicativas, yo no tenía habilidades para pastorear un hombre, yo era un neófito. Así es. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo un neófito va a pastorar a otro Y neófito? que es una falta de amor para ti también. Exacto. Porque el punto, pero ya ves, el enfoque es el crecimiento, el éxito de acuerdo al ojo humano. Y el Señor evalúa las cosas completamente diferente. Y es una falta de amor para ti porque te dan mucho poder, sin tener aún el carácter de Cristo formado en ti. Entonces, es una falta de amor genuino y es una falta de pastoreo al final, ese discipulado que vos mencionaste anteriormente. Pareciera que estamos en una carrera de caballos y no siendo testigos de la obra de Dios, que no es de acuerdo a nuestro reloj. La obra de Dios se construye, y lo he dicho muchas veces, en silencio y en chiquito, en medio de relaciones, ¿verdad? Y eso no tiene una medida exacta humana. Eso nos incomoda mucho, ¿verdad? Vos, el hecho de depender del espíritu en el crecimiento de la gente. Queremos ver resultados, sobre todo cuando son estos modelos piramidales, entre más discípulos y más conversiones y más bautismos o lo que sea, tenemos, es considerado alguien de éxito, ¿verdad? Vos, lo cual da espacio para que vos descuides el corazón de la gente, porque no se ocuparon de tu corazón. ¿Cómo ibas tú a luego voltearte y hacer eso con un muchacho? Tú no lo experimentaste. Mira, estás en mute, yo creo. Perdón. Sí, sí. Que tengo una tosecita y no quiero interrumpirte ahí. Sí, claro, porque no lo viví en mi vida, un pastorado face to face, tú a tú, ¿verdad? Entonces, eran responsabilidades por las dinámicas de iglesia, porque aparte parecen exitosas externamente porque funcionan. Lo comento porque mucha gente incluso puede ser abusada por gente que está siendo abusada o gente que no está siendo bien mentoreada también. Esto
es importante, me arrepentí. Mira, cuando a mí me cayó el 20, cuando yo digo, porque incluso para mí es algo espiritual, pero también es algo sencillo. Si tú coges, por ejemplo, la carta pastoral desde 1 y 2 de Timoteo y Tito, y te pasas una radiografía por tu corazón y por el corazón de tu líder y de tus pastores, es sencillo. Tú dijiste algo que es importante, la iglesia ha abandonado la palabra del Señor. Yo soy profundamente un apologista de la sola escritura. O sea, si el creyente se equipara con buena interpretación bíblica, con la palabra del Señor y filtrar la realidad con la palabra del Señor, fuese fácil no caer en estas trampas, pero no se nos equipa con eso, no tenemos las habilidades. Creo que esa es la gran deficiencia de la iglesia de Latinoamérica, la falta del entendimiento del texto sagrado. Eso como el primer ejemplo. No sé si hay algo que añadir ahí, creo que ya se abordó. Algo que falte, si no pasamos al segundo. ¿Te parece? Sí. Creo que tampoco en el live stream de Ale tocaron el tema de los grupos de alabanza. ¿Sí? No, ¿verdad? No sé si específicamente, pero vale mucho la pena. Creo que no. Porque los grupos de alabanza son, wow, ahí se ve también. Yo creo que incluso, voy a hablar aquí bien metafísicamente, pero yo creo que espiritualmente son los grupos más atacados. Porque, a ver, ¿dónde está? Porque, claro, están muy expuestos a los aplausos. Exacto. Sí, es bien resbaloso, porque tu corazón añora reconocimiento, aprobación, pertenencia, y es muy fácil. Y te digo, o sea, el Señor es bien misterioso en cómo diseñó que nos relacionemos en medio de este mundo roto, porque la iglesia es el escenario perfecto para el abuso en muchas maneras, porque ves hombres y mujeres que todos somos vulnerables, no hay nadie que no sea vulnerable a la seducción del poder, a la aprobación, ¿me entendés? Porque es otro tipo de adicción. Y en estos escenarios, o sea, la gente confía en ti. Entonces, le das voz. ¿Qué se busca cuando pones a una banda a tocar? Pues primero, pues sí, tiene que saber tocar, o sea, tiene que tener talento, tiene que tener, ¿me entendés? Y si es el que dirige, cierto nivel de conocimiento y de carisma. Entonces, esa combinación, o sea, es algo que se puede producir humanamente y fingir un nivel de aprobación de Dios, un fruto, ¿me entendés? Y es resbalosa la situación. Sí, es una cuestión que nos hace aún más vulnerables, yo creería. Bueno, el testimonio que tengo acá, es que es bastante largo, pero voy a resumirlo en pocas palabras, ahí quizás no va a ser los 100% fiel, pero habla de una líder de alabanza con un talento impresionante, que era la líder, pero ¿qué ejercía? Que incluso le apodaron la faraona. La faraona, ¿qué hacía? Que ella generalmente ejercía una disciplina que ella misma no podía cumplir, o sea, ponía carga sobre la gente que ella no podía cumplir. Si llegaba tarde, les ponía disciplina, pero ella a veces llegaba tarde. Segundo, le ponía, por ejemplo, tomaba decisiones acerca de ciertas canciones que la gente no estaba de acuerdo y era súper arbitraria. Que llegó un punto incluso de un hermano, ustedes saben que hay hermanos que tienen un carácter, un temperamento pasivo, son hermanos nobles, son hermanos casados, pero llegó un punto donde la faraona le sacó tanto la piedra que el hermano casi le pega. Y para sacar a alguien así, tiene que ser un abuso. Y lo más grave de esto es que cuando se le denunciaba o como que se avisaba a los líderes decían, no, pero es que si ella se va, ¿con qué quedamos? ¿Cómo queda la iglesia sin la líder de alabanza? Incluso ella misma amenazaba al pastor diciéndole, si usted me dice algo, me voy. Eso llegó a un punto donde hirió aproximadamente a 10, 15 personas durante un tiempo, que la gente se ha ido, incluso la que me escribe me dice, aún conservo muchas heridas del pasado. Y esto es recurrente en la iglesia. No sé si me pudiste leer los dos temas que se pueden abordar ahí. Sí, mira, aquí ya se llegó a depender del carisma de esta señora, de esta mujer. Y el liderazgo está confiando más en la seducción o en la poder de atracción de ella que en la belleza del evangelio y el poder de la verdad. Y una vez más, están sacrificando las ovejas y el corazón de la gente y el bienestar del rebaño por
algo que ellos creen que va a dar más éxito al crecimiento. Un crecimiento que de cualquier manera se va a ir desmoronando porque no hay sustancia. ¿Me entendés? Y yo creo que para que alguien llegue a tener esa osadía en un cargo de liderazgo es porque se le ha dado, se le ha confiado. Creo que una persona que desarrolla estas dinámicas de abuso va probando límites, ¿verdad vos? Y entonces cuando ella ve que es implacable, que no le pasa nada, imagínate que hasta amenazaba al pastor, o sea, eso está grave, es gravísimo. Y cuando no tenés el orden de Dios en tu mente y corazón, estás arriesgando a las ovejas, pero no solo las ovejas, a ella. Ella se está autoengañando, porque eso no es vivir en el carácter de Dios, sino es amor. Entonces, ves una dependencia en la personalidad y en el carisma, no en la verdad del evangelio ni el poder de la verdad. Es así. Y otro asunto importante es el carácter de los líderes de la iglesia, porque Sí. he notado en, no sé, esto que últimos 7, 8 años asistiendo a muchas iglesias en diferentes ciudades y países, he notado que la dinámica de la música es muy atractiva. O sea, incluso gente que asiste a una iglesia simplemente por el grupo de alabanza, porque creo que también es su forma de conectarse con Dios. He encontrado a través de ese medio de gracia mucha esperanza, una conexión con Dios, aunque se puede confundirla con las emociones, porque hay gente que no sienta a Dios si la alabanza no tocó la canción que ellos sabían, pero buscan mucho eso. Entonces creo que los pastores han notado, muchos líderes han notado que es crucial dentro del crecimiento o el mantenimiento de la iglesia. Entonces muchas veces se permiten estos abusos de personas con un carácter dudoso porque no confían en lo que el Señor está haciendo y la obra del Señor. Y yo sé que esto puede ser muy afanoso quizás para un líder, porque claro, tú líder de una iglesia, no hay ovejas casi, la gente como que no está muy conectada y uno lo que dice, bueno, y si se me van los músicos, pues peor. Y apenas llega un músico joven con un talento de una vez, pum, para el púlpito. No hay discipulado, no hay nada, ¿no? Sí. Entonces, es como una relación instrumentalista con la gente que llega, ¿no? Sí, sí, y regreso a lo mismo, es falta de amor hasta para los que se vuelven estrellas. Pero eso no es amor. Se supone que nosotros tenemos las prioridades que Dios tiene. Se supone que nosotros estamos velando porque el reino de Dios se expanda. El reino de Dios no se expande con fórmulas humanas, Jonathan. El reino de Dios no se expande con métodos de formular resultados de crecimiento. Mira, te voy a poner un ejemplo bien natural. Los tumores cancerosos crecen. Eso no quiere decir que haya salud o que te vayan a producir beneficios, ¿verdad? Entonces, a veces sí hay un crecimiento. ¿A qué costo? Y para el alma de la banda y para el alma de tu congregación. ¿Qué estás produciendo? ¿Qué estás perpetuando? Alguien dijo, y te lo voy a traducir del inglés al español, así que me voy a hacer un poco torpe, yo creo. Con lo que te los ganas es con lo que te los mantienes, por decirlo así. O sea, el método, las formas con lo que atrajiste a la gente es con lo que los tenés que mantener. Si el show es lo que trajo gente, adivina con qué van a querer mantenerse, con show. Y el show cansa, y el show es superficial y el show no sacia el alma de una oveja. Las ovejas quieren alimento de oveja. Entonces, cuando no reciben alimentación propicia, o se enferman, se mueren o se van a buscar por otro lado. Ezequiel 34 es contundente. Yo te digo, uno de los años más difíciles de mi vida fue el 2018. Yo en ese momento ya había renunciado a mi puesto dentro de la planilla de la iglesia. Yo tenía
una oficina, pues, en la iglesia, y yo ya había decidido por motivos de conciencia que renunciaba, y sin embargo no se me permitió, no se alentó, no se dijo claramente, y yo no entendía por qué el Señor me llevó a Ezequiel. Yo pasé unos buenos 4 o 6 meses solo en Ezequiel, y entendí que yo no estaba loca, ¿verdad? Vos, y que el Señor en Ezequiel 34 advierte y dice: ustedes han descuidado las ovejas débiles, mis ovejas, y ustedes han usado las ovejas para alimentarse a sí mismos. Yo me voy a encargar de mis ovejas. Y el asunto aquí es que, mira, los seres humanos por desconfiar en la bondad del Señor y por competir competencias tan estúpidas entre ministerios, ¿verdad vos? Se permiten este tipo de movidas donde se le da prioridad al carisma, a la personalidad, a la habilidad, y no al carácter, y no a cuidar, alimentar a las ovejas. Con lo que te los ganas es con lo que los tenés que mantener. Y el show no llena. No es... Y no puede parar, porque claro, Así es. si tú No hay llenas, descanso. si tú le llenas la emoción, cada año, cada aniversario, cada evento tiene que ser más. En algún momento satura a las ovejas específicamente. Bueno, creo que ese tema del ministerio, no sé si nos escapa algo más. Bueno, en fin, yo voy a dar mis recomendaciones. Yo soy poco sensible. Tú lo que mi temperamento es, yo a veces soy como rajatabla. Entonces yo al final voy a dar unas recomendaciones y hoy mi devocional habló de eso hoy también esta mañana. El Señor me habló esta mañana acerca de ello. Porque yo creo que en algunos momentos estas situaciones abruman emocionalmente. Sí. Pero yo creo que también hay que tomar decisiones radicales. O se es fiel al Señor o se es fiel al hombre. Sí. Entonces, quiero aprovechar y me pareció ver a Ale Sur al final. Ale, no sé si tengas un poquito de tiempo, al final te puedes conectar para que nosotros podamos dirigir un poco gente a ti. Y yo sé que tú eres una profesional, tienes un equipo de trabajo. No sé cómo se manejan las dinámicas en tu ¿cómo se llama? En tu empleo no, como en tu ministerio. Entonces, si estás por ahí escuchándome, ahora al final te puedas conectar un ratico por acá. Seguimos entonces. Si me permitís terminar leyendo un pedazo aquí más del libro, creo que es propicio acá. Dice Edwin Friedman, es citado por Diane Langberg en este libro, y dice en su libro Generación a Generación de 1985, escribe 2 cualidades de liderazgo que nuestra cultura exige: conocimiento especializado y carisma. Y ella explica, ¿verdad?, qué consisten esas dos, ¿verdad? Y luego dice: el liderazgo se reduce así a una rutina interminable para adquirir más y más y mejores destrezas y lograr resultados impresionantes, ¿verdad? Y luego dice: cuando la poderosa presencia de un líder coincide con la iglesia en crecimiento, una influencia global, una presencia influyente en los medios, una entrada constante de dinero, sus seguidores creen que es el líder el que ha hecho que todo esto suceda. Por consiguiente, no creerán o negarán cualquier ataque o crítica contra ese líder. Ahí está hablando de alguien que fue claramente abusivo. Una amenaza para el líder es una amenaza para todos. Dada esta dinámica, es fácil ver cómo los líderes de la iglesia se dejan gobernar por los resultados externos de su servicio. Cuando las demandas son grandes y la presión aumenta, los líderes pueden verse seducidos a ser leales al ministerio e igualar eso con la obediencia a Cristo. Las decisiones están impulsadas por lo que tendrá éxito, generará dinero, traerá un mayor número de personas. Esas cosas no son malas por naturaleza, pero cuando se convierten en principales, se vuelven devastadoramente destructivas. Adorar la obra es tentador, pero el llamado al ministerio no es un llamado a Mario de ser a la obra y sus exigencias, sino un llamado a Jesucristo y solo a Él. Otra vez estás en mute. Perdón. Mientras tú hablabas, ¿sabes también que reflexionaba? Que nosotros atacamos mucho la iglesia neopentecostal carismática, pero esto no se trata de dominación. Para nada, esto es un punto importante, porque yo conozco iglesias bautistas, iglesias reformadas, iglesias luteranas, agustinianas, iglesias católicas, iglesias pentecostales unitarias, iglesias pentecostales clásicas. Todas las denominaciones
se ve este tipo de abusos y diferentes tipos de abusos. Porque el segundo caso que tengo acá es de una joven de veintitantos años, que esto también es recurrente, muy simpática, muy bonita. Llegan, claro, si tú llegas a Dios herido, con un corazón roto, no sé, te dejó tu novio, una crisis existencial, un fracaso económico, un fracaso empresarial, un fracaso en todas las áreas de tu vida, llegas a una iglesia y están todos los santos. Uy, y aparte estás en una iglesia que te dicen, que te aconsejan, que es una iglesia de sana doctrina. Es una iglesia tradicional, con excelente medio, la doctrinas de la gracia, predicaciones positivas, de eso vamos a hablar más adelante. Otra iglesia, por ejemplo, que hay aquí. Tú dices, no, aquí esto es un lugar saludable. Ahí también se ve el abuso espiritual. El caso de esta joven fue que llegó y el líder, que era un líder, era una especie de narcisista, porque un predicador, y claro, incluso escucha uno la prédica y una prédica expositiva tremenda, está capacitado. O sea, el pastor como predicador es un excelente expositor, habilidades comunicativas de teología clásica. Pero en la dinámica eclesiástica, incluso, mira esto, Aisha, con lo que se aconseja en las doctrinas saludables de que debe ser el modelo eclesiástico, ser el modelo eclesiástico bíblico. Pastor, diáconos, presbíteros, ancianos, ya, sin tanto parapeto, pero había un liderazgo centrado en él. Esta persona intentó manipular primeramente espiritualmente a la joven. ¿Para qué? Para acostarse con ella. Cuando ella denuncia, incluso le denuncia a los familiares, lo que hacen es no creerle. Ella se va de la iglesia y ahí quedó el testimonio. Esto es también recurrente, insisto, en iglesias de sana doctrina. Si quieres reflexionar algo al respecto. Sí, si ustedes vieron el live con la Ale, o sea, cuando ella leyó un testimonio de una chica con mucho detalle en cuanto a la humillación pública, es, es mucho peor cuando no solo es la experiencia que ella vivió, o sea, ella vivió la experiencia de un acercamiento deshonesto y asqueroso por parte de alguien que ella confiaba y admiraba. Todavía tuvo el valor, primero el discernimiento de diferenciar, hey, esto no está bien, y de verdad qué bendición, porque generalmente no es primera vez. Si este hombre ya se animó a hacer eso con ella, muy posiblemente tuvo éxito muchas veces antes, usando su plataforma y su poder, y su fama de buen hombre de Dios y muy expositor de muy sana doctrina. Y eso en sí, la experiencia aislada es devastadora para tu alma, te confunde, es el ejemplo, el epítome del abuso espiritual, porque está tocando todo, ¿verdad vos? Y yo quiero decir que abuso sexual no tiene que llegar a tocarte un pelo para que sea considerado como tal. Porque si ya hubo una insinuación, o lenguaje obsceno o exposición de alguna manera, esto es de verdad algo que ya es considerado que se rebasan los límites. Hay gente que asume que porque no se consumó algo o solo fue mensaje de texto, no, entonces no importa o no es para tanto. No, perdónenme, el estándar de Jesucristo es otro. Ese hombre ya estaría descalificado del ministerio de acuerdo a los estándares bíblicos, ¿verdad? Porque él está siendo un peligro para él mismo y para la congregación. Eso en sí es devastador. Pero aparte, llegar y confiar esta verdad que es vergonzosa y que te expone, porque generalmente nos va terrible a las mujeres, porque empiezan a cuestionar tu historial, tus motivaciones, cómo iba vestida, es que como es bonita y como es no sé qué y no sé cuántos. Jonathan, yo no sé cuántas veces, de verdad, desde ese momento, hace 2 años que nosotros en marzo publicamos esa conversación, cuántas historias que si yo me diera a la tarea y si hubieran sistemas eficientes de justicia, ¿cuántos líderes estarían en investigación ahora mismo? Es devastador, es asqueroso y Dios va a pedirles cuentas. ¿Y cuánto daño se multiplica cuando entonces la mujer agarra el valor de decir esto no está bien? Dar un paso atrás de esta congregación a la cual ella llegó confiando.
eso ya es devastador. Luego decirlo, exponerse a que ahora te examinen tu propia vida, tu propio pasado, y si ella tenía un pasado, entonces de ahí se van a agarrar, y en fin, mil historias. Y que Fuerte. encima no te creen, te culpen, y en casos, Jonathan, en lo cual la esposa del líder está tan envuelta en el engaño y en el sistema que defiende al marido y le cree. Y he oído y he leído testimonios en los cuales la esposa del pastor se para en el púlpito con él llorando, los dos diciendo que esta mala mujer trató de seducir a mi esposo, la vergüenzan en frente de la congregación. O sea, te puedes imaginar el nivel de devastación espiritual, emocional, físico, incluso porque esto te devasta de adentro para afuera. Es exponencial el daño. Y lo he oído consistentemente, y la doctora Langberg lo dice aquí en el libro, que el daño que se experimenta en el cuerpo de Cristo daña más profundamente porque encima de que te dañaron, no te creyeron y te atacaron por hablar la verdad. Cuando en vez debe ser al revés, el cuerpo de Cristo debe buscar la verdad, exponer la verdad. A eso estamos llamados, a exponer las obras de tinieblas. Y cuando hacemos lo opuesto es porque ya nos bebimos la bebida del engaño de lo que tenemos que proteger a ese líder y a esa institución, porque ahí está nuestro refugio, es la obra de Dios. No, ustedes no están, eso no es la obra de Dios. La obra de Dios porta el carácter y el comportamiento que refleja el carácter de Dios. Ok, se cayó. Hasta Ok, el no hay... teléfono se cayó. Fuego, fuego. Bien. Otro testimonio, quiero borrar, no quiero que se me escape ninguno. Voy a tocar dos en uno acá. Me encontraba en una iglesia con frases como: el servicio de Dios es la forma en la que demostramos nuestra obediencia y reverencia. Jonathan, yo estaba ocupado, estaba en mi proceso de tesis de grado, me estaba graduando, y se me priorizaba primeramente el servicio del Señor, y eso ocasionó muchos traumas. Dice, otra frase: la persona debe anhelar considerar a Dios en su vida, no puede dejar de lado al ministro que le cubre también. Entonces eran frases típicas que se usaban para manipularlo, para que le dieran prioridad al servicio y las actividades de la iglesia, y eso lo que hizo fue retrasarle su proceso de grado, su proceso de vida, y esto es recurrente. También toca el tema del dinero, que este es otro tema también súper delicado. Y es que, lo mezclo con otro testimonio, no están muy claras las cuentas de la iglesia porque la esposa del pastor es la secretaria. Estamos hablando de una iglesia bautista, de sana doctrina. Yo escuché la prédica, porque hermano, puedes ver la prédica, y a mí, yo dije, mientras trabajaba voy escuchando la prédica, excepcional, excepcional. Tipo bien centrado, una buena, la iglesia bien, o sea, se veía bien. O sea, tú entras ahí y escuchas, y tú sales y yo, no, estoy en una iglesia seria. La pastora, la secretaria, el pastor tiene un sueldo de $2.500 en México, no sé cómo es la dinámica, pero $2.500 en Colombia es mucho dinero. Y aparte la pastora también, la esposa del pastor tiene otro sueldo, y el pastor tiene además bonos para comprar literatura y bonos para vacaciones, mientras que se pasan muchas necesidades y muchos temas en la iglesia. Y insiste que no están muy claras las cuentas de la iglesia, y cuando se pide un poco que se aclare el tema, porque se ve como esa disparidad en la iglesia, se le condena de que esa persona es desobediente, que no respeta la autoridad y que no quiere someterse a la autoridad eclesiástica. Sí, esto es de lo más, de verdad, clásico, por desgracia. O sea, la gente entrega tierras, entrega propiedades, entrega carros en nombre de Dios, ¿verdad? Que los convencen que es para la obra del Señor, etcétera, etcétera. Pero la clave es, y yo no estoy criticando el dar. Si Dios te dijo que des, dalo, sin dudar. El punto es la manipulación, y me alegro que esta persona ya lo distinguió, porque el hecho de que estés nombrándolo ya te pone en una ventaja, ¿verdad? El hecho de decir, esto no está recto. Hay maneras en las cuales podés ayudar a financiar la obra de Dios, y nunca, nunca
Dios va a bendecir en realidad un ministerio que se opera con falta de transparencia Irregularidad. Uh -huh. y con manipulación, ¿verdad? Usando la Biblia para decir, no, tú sos desobediente, tú estás desalineado. No, y yo te diría que como miembro, más es una iglesia que se jacta de ser muy sana, debería de tener entre su reglamento, sus estatutos de membresía, el hecho de que somos hermanos, antes que pastor y que líder y que no sé qué, todos somos ovejas, ¿verdad? Todos somos ovejas y él tiene la capacidad y no es desobediencia ni es, ¿cómo te digo? Rebeldía, pedir cuentas, ¿verdad? O sea, de ninguna manera. Y yo te diría que si hay manipulación en la manera de pedir plata, yo me aventuro a decir que muy posiblemente hay manipulación en todas las demás áreas. Aunque se predique bonito, aunque se mencione a Jesús de arriba para abajo y te exponga el evangelio. Y por gracia y misericordia el Señor usa, ¿verdad? Y Él está, porque si la Biblia se abre y su espíritu está ahí, sucede la salvación y la santificación de la gente. No quiere decir que sea un lugar saludable. Excelente. Otro caso aquí muy parecido, en Guatemala, perdón que me da risa porque, wow, es que esa gente es caro. Dice, el hijo del pastor me estafó con 50,000 quetzales. Eso es bastante. 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 Sí. Yo estuve diciendo como la conversión y wow. Yo hice las denuncias en el Ministerio Público, el hijo del pastor huyó para otro país, para Canadá. Sí. La congregación se volteó en contra mía, porque era un ataque del diablo, me quitaron mis privilegios, me tocaban constantemente. Varios fuimos víctimas de esta estafa, y aunque hicimos varias denuncias ante la justicia del país, se evidenció que ellos pusieron a nombre de otras personas las pertenencias y su empresa. El hijo regresó después de un tiempo, me enteré, y todo como si nada. Este me tocó un poco, ¿sabes? Yo le pregunté, hermano, ¿te sigues congregando? O sea, le pregunté, y él me dijo, hermano, no es lo mismo. Me dijo así, esto lo anoté en amarillo, dice, ha sido muy difícil para mí. Perdí la pasión por predicar la palabra, por aprender, por buscar intimidad con el Espíritu Santo. Voy a la iglesia, pero muy poco, y ya no siento la presencia en mí como antes. Lo que puede ocasionar este tipo de cosas. Exactamente. Quiero aportar algo acá. En mi ciudad pasa algo. Quiero hacer una denuncia pública. La verdad es que no tengo temor a hablarlo, porque aquí en esta ciudad se ha metido una dinámica de las inversiones en la bolsa y en el tema de valores y en el Bitcoin y ese tema. Y aquí hay ya varios hijos de pastores y pastores ya denunciados públicamente porque están con sus redes sociales, porque tienen una influencia en comunidades. Están guardando dinero y comenzar a invertir en esas bolsas. Ese tema es muy volátil. Entonces, al ser tan volátil, hay veces que esas empresas virtuales desaparecen. Se cayó el servidor y no vuelves a ver a nadie más nunca. Después quedan esta gente con la deuda. Entonces, son disciplinados, se les manipula espiritualmente y queda la cosa ahí y no pasa nada. Y como nunca se firmó un papel porque se ponía la confianza en el libro del pastor, ahí quedó el asunto. Esto pasa aquí también, muy parecido a este caso. De verdad, hay tanto que decir que me quedo muda. Hay tanto que decir que me quedo muda porque pienso en ese pasaje cuando el Señor entra. El Señor entra a Jerusalén y mira el templo, ¿verdad? Del Señor convertido en cueva de ladrones. Y Jesús tuvo una demostración de ira santa y voltea las mesas y los echa de ahí con latigazos y con gritos y te puedes imaginar la escena. Y los primeros que brincaron, bravísimos, fueron los que se beneficiaban de esa asquerosidad, que eran los poderosos, una vez más, los poderosos. Cabe mencionar aquí algo importantísimo. Aquí, si ustedes
llegan a tener el libro, ella tiene en el capítulo 8 y 9 un listado específico de características que se hizo un estudio de gente con poder y gente vulnerable, ¿verdad? Por cuestiones, rango socioeconómico, ocupación, preparación, etcétera, etcétera. Entre más poder, menos empatía. Entonces, podés ver que esto se refleja perfectamente en la iglesia de hoy en día. Entre más poder, menos empatía. ¿Por qué? Vos ves estos casos y la gente que entrega sus terrenos, que confía en el hijo del pastor, es un ancianito que tiene sus ahorros de su vida. ¿Verdad? Vos, que es una viuda que no tiene básicamente nada. Y esta gente lo sabe. Y vos puedes pensar cuál es el proceso de desensibilización de tu conciencia para que no te importe la situación de la persona a la cual estás despojando. Entre más poder, menos empatía, por lo general. Ese es el patrón humano. Ahora, en Cristo, ¿cuál es la transformación que sucede? Porque cómo es, mira, yo estaba leyendo el libro y decía, Señor, yo termino en alabanza al Señor porque puede desmoralizarte conocer la verdad de la iglesia. Yo les animo a que ustedes dejen de tenerle miedo a descubrir la verdad. Aprendan y escuchen y oigan a gente que tiene que lidiar con el trauma dentro de la iglesia, como es este caso. ¿Por qué? Porque a mí me maravilla que el que es el todopoderoso, el que es todopoderoso, en vez de no tener empatía por nosotros, invierte la cosa y se hace como uno de nosotros para poder salvarnos. Entonces, los que portamos su imagen, usamos nuestra posibilidad y nuestro poder y nuestra preparación y nuestra plata para poder auxiliar al vulnerable. Espérate, ¿cómo es? Si vos ves, examinás el orden de cómo sucedieron las cosas. El Señor entra a Jerusalén y echa a toda esta gente, a todos los ladrones, les llama las cosas por su nombre, expresa su ira, los saca de ahí. ¿Y qué pasa inmediatamente después en el relato? Entran los cojos, llegan los niños, se llena de la gente a la cual el Señor quiere recibir y auxiliar, los que dicen, ayúdame, rescátame, precisamente porque ya quitaste el estorbo, ¿me entendés? ¿Por qué podemos culpar? Y yo no estoy dando permiso, digamos, o diciendo, ay, qué bien, deja de congregarte porque te hirieron, para nada. Pero sí podemos validar y decir, ¿sabes qué? Entiendo que te cueste horrores oír una alabanza. O sea, yo te puedo decir de gente que me dice, mira, yo oigo ciertos coros, o entro a una tienda y hay una radio cristiana sonando y me da dolor de estómago. ¿Por qué? Porque sufrieron cualquier cantidad de cosas en ambientes donde se tocaba esa música. Entonces, ¿cómo este muchacho que fue despalcado y luego ridiculizado, es lo que te digo, sucede el acto de abuso, sucede el desfalco, sucede el engaño, él lo denuncia y de cualquier manera sale peor, porque encima de que le robaron, lo humillaron y pobrecito el hijo del pastor, a ver, una palmada en la mano, una disciplina que por lo general es una vacación pagada, sin consecuencias ni un discipulado real a su corazón, que una vez más es falta de amor para el abusador, porque esto no se trata, Jonathan, de castigar al abusador, es que oye, esa gente horrible. No, 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 no. El Señor está extendiendo misericordia para los que sufren el abuso y para el abusador, porque es misericordia que te descubren. ¿Cuál es la ruta de justicia que hubiera tenido que pasar? ¿Cuál es la ruta de justicia? Yo denuncio, miren, esto está pasando, aquí hay y te apuesto que si él recibe una respuesta favorable en el sentido de te vamos a escuchar, ¿tenés pruebas? Ok, vamos a proceder con la ley del país, porque ese es otro chambre. No, aquí las cosas de Dios en la casa de Dios, entonces aquí lo vamos a manejar, aquí perdónense hermanos, dense un besito y ya todo quedó bien, ¿verdad? Arreglado. Y no es así. Hay casos en los cuales que se cometen crímenes que necesitas denunciar. Cuando es así, si él hubiera llegado y hubiera recibido validación, le hubieran escuchado, hubieran hecho lo que es justo ante la ley del país y ante los ojos de Dios, te apuesto que más víctimas hubieran venido a hablar. Pero como se siente un precedente de que él es intocable, se va del país como un prófugo y el circo sigue.
¿me entendés? Y no quién somos nosotros para juzgar. Y todos cometemos errores. Esas líneas que me dan náusea a mí cuando las usan para excusar el patrón pecaminoso en la vida de alguien, porque es falta de amor para el abusivo, para el abusador. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, hay tanto que decir que de Yo verdad... quiero, yo quiero aportar algo, hermanos, y es que miren, dentro de la dinámica de estas iglesias, yo que estuve en una, claro, cuando tú ves al pastor ungido, súper carismático, la iglesia se centra en él, parecen haber milagros y prodigios, tú dices, no, esto es de Dios. Y claro, te mete en la dinámica suave de la lealtad, ¿no? De la autoridad, ¿verdad? Frases, por ejemplo, como si no das para ser fiel al hombre, ¿cómo vas a ser fiel al Señor? Entonces todo gira alrededor y cuando tú ves la unción, uno a veces puede confundir incluso el carisma incluso con unción. Porque una cosa, un prodigio, un milagro que se levante alguien de una silla de ruedas, un enfermo se pare, eso es un prodigio. Pero a veces uno confunde este tipo de habilidades, incluso grandes cantidades de gente que sigue a una persona con grandes señales, ¿verdad? Pero mira lo que dice Marcos 13, dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, darán señales y pródigos para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Yo creo que es un verso que te habla claramente, porque el don está, el talento está. Incluso, yo sé que hay hermanos, hombres genuinos, como te digo, genuinamente errados dentro de dinámicas eclesiásticas, que están cometiendo abusos. Entonces, aquí donde tú tienes que distinguir y tienes que tener criterio. La gente pregunta, pero bueno, ¿qué hago? Aquí donde tú tienes que tener criterio para decir, mira, es la palabra del Señor la que refleja realmente las decisiones que yo debo de tomar. Entonces, por ejemplo, en redes sociales hay un debate sobre el asunto de católicos y protestantes y eso, pero es que en la iglesia tal hay un milagro, no sé qué, un milagro que demostró, esa es la iglesia verdadera. Mira, insisto, pueden haber profecías cumplidas, pueden haber muchas cosas. Eso no quita de que el hombre estar caído está en una dinámica de abuso espiritual. Sí, y mira, aquí la medida es el fruto y el fruto es el carácter de Cristo. Si un hombre cuando es confrontado con su pecado te patalea, se defiende, ataca de regreso, busca dañar la reputación del otro, definitivamente no hay fruto del Espíritu. Tenemos que buscar humildad y mansedumbre en los líderes de la iglesia. Esa es la medida del carácter de Cristo. No es que construyó más o que llevó más gente o que se bautizaron por docena. Ese no es el fruto del Espíritu. Excelente. Otro detalle también que quería aportar es que parece evidente, pero no está de más decirlo, que la Biblia también habla de cómo uno debe llevar ciertos tipos de cosas, porque a veces hay un pasaje que dice, y creo que es Jesús el que habla, no recuerdo muy bien, lo parafraseo, pero antes de que lleve las cosas ante los tribunales humanos, solucionenlo acá. Entonces la gente dice, no, esto aplica para todo. No para todo. Hay que verlo en su contexto. Porque hay cosas, por ejemplo, como, voy a poner un ejemplo de un pastor famoso, no, mejor no lo menciono, pero un pastor aquí muy famoso en Latinoamérica, llegó un empresario rico y él le confesó algo con lo que estaba trabajando. El pastor famoso dijo, no, un pastor bien formado dijo, no, esto no, hermano, disculpe, listo, Dios lo bendiga, que tenga buen día. Al día siguiente fue y lo denunció pública en la fiscalía, donde tenía que denunciarlo. Tan grave era el asunto. El pastor tomó esta decisión y esto que acarrió. El tipo, como era una especie de delincuente, lo persiguió durante años. Todavía lo sigue persiguiendo y lo tiene amenazado. Que el pastor incluso tiene una especie de seguridad, una especie de seguridad infiltrada. Uno va a esa iglesia y hay miembros de la iglesia de seguridad encubiertos para que vean la delicadeza del asunto. Entonces hay cosas que no se tienen que llevar directamente dentro del círculo cristiano, vamos a llevarlo aquí y aquí lo solucionamos. Hay cosas como abuso sexual, violaciones, asesinatos, que hay que llevarlos a la justicia humana primeramente. Esto es importante porque a veces se tergiversa este tipo de cosas. Si hay abuso sexual de una hija, de una cosa, eso no es para simplemente dejarlo ahí en la iglesia y que se quepa aquí y nos perdonamos todo. Ese es el error que incluso ha cometido se le reclama mucho a la iglesia católica, que hay párrocos en ciertas iglesias, ciertos pueblos, se los llevan para Roma, los restaron 2 años y los vuelven y los mandan para otro país. No, espérate,
y el abusado sexualmente. Y Ujú. lo que dice la palabra de Dios que hoy nos tenemos que someternos ante las autoridades terrenales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Eso es importante distinguir. Ujú, ujú. Totalmente. Bueno, ¿qué te parece si vamos con otro? Dice aquí, a ver, ¿cuál me acuerdo bien aquí que anónimo? Eh, Bueno, esto también es recurrente, sobre el abuso espiritual. Te envío este testimonio por este medio, hermano Jonathan. Experimentamos abuso porque mi pastor era una iglesia de la prosperidad. Mi esposo únicamente lo llamaban cuando necesitaban algo, nunca estuvo pendiente de nosotros. Cuando mi esposo diagnosticaron fibromialgia, el pastor dijo que estaba enfermo porque no oraba con fe. Eso rebasó el vaso, nos hizo sentir mal, pero al final nos ayudó a tomar la decisión de cambiar de iglesia y lo hicimos. Ahora asistimos a una iglesia de sana doctrina, nos sentimos bendecidos. Este asunto de que si te pasa algo malo, de Ujú, que si ujú, de pronto estás progresando económicamente, es que te falta fe. Eso ujú, también es un clásico, muy ujú, recurrente. ujú, ¿Quieres ujú. aportar algo ahí? Sí. Bueno, fíjate que por eso escribí Lágrimas Valientes, precisamente porque este es el patrón que yo miraba, ¿verdad? Vos queremos primero manipular el brazo, manipular al Señor, torcerle el brazo al Señor con nuestras obras, con nuestras oraciones, con qué sé yo qué, y pensamos que lo servimos para que Él entonces nos haga a nosotros el milagrito y que la vida vaya como yo quiero que vaya. Y estoy siendo burda, ¿verdad? En resumir lo que es en realidad la religión, que es religar a Dios, es decir, hacer un trato con Él. Queremos tener como un trato de tú a tú con Dios y no es así, en ese sentido, ¿no? Y cuando las cosas no salen como queríamos, o culparon al diablo o te culpan a ti, ¿verdad? Algo hiciste mal, eh, el Señor de alguna manera, pues no, quizás no te ama igual a ti que a mí, o tenés un pecado oculto, ¿verdad? O Ah, sea, es decir, encima de que estás sufriendo el quebranto en tu cuerpo por X o Y, y en ocasiones ustedes sí sufrimos consecuencias de nuestras acciones, pero Dios no es así, ¿verdad? No funciona de esa manera, de ese razonamiento tan simplista, ¿verdad? Y encima de todo, encima de que estás sufriendo este quebranto, experimentas una soledad horrorosa porque estás asumiendo que es tu culpa, ¿verdad? Lo cual es muy cruel, extremadamente cruel, ¿verdad? Miramos, y de verdad ese es como otro tema por completo, pero no hay una buena doctrina del sufrimiento. mm, Entonces no hay un entendimiento de la soberanía de Dios y por tanto no existen silencios sanadores o abrazos o platos de comida que no cuestionen nada, simplemente estén, que es de lo que más nos falta, ¿verdad? Y obviamente si tú sos visto como útil nada más, no como amado, pues ya no sos tan útil, no sé si quiero invertir tanto en ti, ¿verdad? mm. Y es cruel, es muy cruel. Pero esa es la razón por la cual escribí mi primer libro. ¿Cómo se llama el libro? Lágrimas Lágrimas valientes. valientes. Ok. Ujú. Vamos a terminar con este. Dice Sí. así. mm, ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Una cosa que me preocupaba es que no te fueses a sentir aquí porque el primer live stream que ustedes hicieron, mira, hasta a mí se me Yo, arrugó el corazón. mira, yo lloré tanto porque es lo que te digo, que fue muy fuerte, era una necesidad más que un deleite, un gusto, era esta carga por estas historias y cuando Lala empezó a leer algunos de los testimonios, yo no los había leído. Ella lo leyó en vivo y yo lo oí en vivo y fue mi reacción visceral. Y Sí. yo te digo, no oigo, yo no lo he vuelto a oír completo porque creo que no puedo. No, 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 Me, no, es fuerte, me sigue fuerte. doliendo mucho, Yo estuve sí. escuchándolo esta semana. El primero, sobre todo, fue fuerte emocionalmente. Y para los que de pronto están viendo esto por primera vez, miren, estamos tocando poquitos temas. Y yo quiero ser también como un poquito más sobrio. Por mi hermana Aisha, quiero ser un poquito sobrio aquí. Pero yo leí un comentario que me tocó. Y un comentario que decía, hermanos, este live stream, hermanos, ustedes saben que están usando, están hablando aquí, perdón, lo ha usado el Señor para cambiar Mm, mi vida. mm, O sea, y eso fue, ese live stream que ustedes hicieron fue hace como un año.
2 años. Hace 2 años eso. Y ese live stream yo digo, wow, o sea, cómo una conversación sencilla como esta puede ser usada para transformar la vida y sanar la vida de alguien. Sí. Entonces yo los animo a que después de este live stream, yo lo voy a subir a YouTube, y en mi YouTube voy a poner el 1 y el 2, ustedes hicieron 2. Voy a poner 1 y el 2, porque quizás hay alguien que está pasando por una situación que no se está tocando hoy. Sí. Pero que esos 2 live streams son una joya, ¿verdad? Y yo creo que esas conversaciones pueden ser usadas por Dios para traerte sanidad. Y hoy te voy a hablar algo al final. Los miembros dicen, bueno, este contexto, liderada por una pastora, esta iglesia, una pastora profeta, esto es recurrente también en Latinoamérica, ya de salida, que bueno, lo hablo desde mi tradición, es una especie de pentecostal reformado, soy como un pente reformado, pero a mi criterio, una iglesia liderada por una mujer tiene demasiados problemas teológicos, va a tener demasiados problemas teológicos y de carácter. Esto con mucho respeto a los hermanos que me siguen, que son pentecostales carismáticos, porque ellos sí le llaman pastora. Yo también creo, insisto, de que hay mujeres que lideran y pastorean corazón, pero es un tema semántico. Porque, por ejemplo, y lo hablo abiertamente porque yo lo he hablado con la esposa de mi pastor, a la esposa de mi pastor le dicen pastora. La pastora Nomi, la pastora Nomi, la pastora Nomi. Y ella no tiene problema con eso. ¿Por qué? Porque ella hace parte, nosotros hacemos parte de la Asamblea de Dios, entonces eso es recurrente. Pero esa mujer literalmente pastorea el corazón de la gente. Esto lo quiero hacer énfasis con ello, porque ella ama a la gente. Esa mujer literalmente ella pastorea a la gente. Entonces el tema es un tema semántico. Entonces decir que una iglesia no es sana doctrina, por ejemplo, alguien llega a mi iglesia y escucha la predicación de mi pastor y escucha a alguien decir, pastora Nomi, una vez ya, esta iglesia no es de sana doctrina. No, espérate, eso no es tan así. No es tan así como de primera salida. Eso como quiero hacer como ese énfasis. Pero ya de salida, que hay una mujer pastora profeta que lidera la iglesia, creo que es una muy sana señal. Esto lo digo con mucho respeto, pero también con mucha firmeza. Mucho amor. Esta mujer manipulada, claro, decía que tenía que comportarte de esta manera, cuando no se cumplían ciertas actividades, no eras útil. En un momento una líder dijo, ya Dios te desechó porque te vestías de cierta forma. Ella dijo, me tatué estas palabras en mi corazón. Dijo ella así. Esta manipulación era tan alta que no podías ni casarte, ni mudarte, ni trabajar sin aprobación de tus líderes. Wow. No. Es una secta. Claro, yo era una jovencita de 20 años. Entonces nosotros teníamos que estar de acuerdo con todo lo que decían, porque si no obedecíamos a ellos, era desobedecer al Señor. Espérate que se me apagó aquí. Listo. Dice, esto es un ejemplo de una chica. Decidí irme, bueno, ya gracias a Dios han pasado los años, pero sanar mi corazón. Espero que este testimonio pueda ayudar a otros. Miren, yo voy a decir algo fuerte aquí. El año pasado aproximadamente, yo decidí contar mi testimonio de hace más o menos 4 años cuando salí de una iglesia. Porque yo, a pesar de que soy un hombre, yo me considero un poco rudo. También tengo mis emociones. Y a mí me costó años sanar eso. Sanar de que me echaron de una iglesia, porque literalmente me echaron de una iglesia, y yo quedé, bueno, ¿y ahora para dónde cojo? Si yo amo la iglesia y amo al Señor, y quedé fuera de la cobertura. De hecho, en una reunión se me dice, yo te recomiendo que no te vayas de la iglesia, porque hay gente que se ha ido a la iglesia y queda fuera de la cobertura espiritual y terminan por ahí desechados y terminan por ahí. Eso me marcó muy el corazón, porque yo tenía miedo. Decía, claro, y quedo sin la cobertura de los líderes y del pastor. Y me pusieron un ejemplo, como tal persona, que por ahí anda y anda por ahí en motos y con mujeres y con la vida toda destrozada. Pero aparte me dicen, no te vayas de la iglesia, pero después me echan. Entonces yo quedé como que, bueno, y entonces me llama el pastor principal y me dice, hijo, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Que tú querías hablar conmigo? No, pastor, pasó esto. Ah, no, pues lo que pasa es que esta es la forma, nosotros predicamos de esta manera para traer, esta es la visión de la iglesia, traemos masas y todo eso. Yo salgo de esa iglesia, me quedo ahí como, yo sé, me proveyó una iglesia de un corte, un corte bautista reformado, llegué a la iglesia, pasé un año y medio más o menos ahí, pero esta iglesia era muy rígida a mi criterio, o sea, muy cuadrada, la eclesiología era muy cerrada, yo no me sentía muy bien, crecí en el conocimiento de Dios, porque eso fue como en pandemia, entonces pude hacer avanzar una maestría en teología, pude hacer mis estudios, pude formarme, entonces creo que después tomé la decisión de pasar a una iglesia. ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque para la gente
mucho cuidado con lo que voy a decir. Para la gente es como un asunto de traición espiritual y traición a Dios cambiar de iglesia. O sea, irse a una iglesia es como que el acabose. Hermano, yo de mi experiencia, yo no tengo muchas iglesias, 2 iglesias nomás. Pero mi primera transición fue dolorosa, pero la segunda fue tranqui. O sea, incluso la iglesia de los hermanos bautistas reformados me decían, hermano, venga a la membresía y diga por qué se va para que después no vayan a ver quejas ni nada. Diga por qué. Yo me paré ante la membresía, hermano, mire, yo con esta línea teológica como que no, yo soy como más pente, yo soy como, a mí me gusta más las alabanzas, la forma de adorar aquí, la forma de hacer acá. Muchas gracias, los amo mucho, estoy para servir y me voy por metro y ha sido lo mejor que yo he hecho en mi vida. Aisha, me siento tan contento en mi iglesia. Cuando yo llego, están mis alabanzas con mi batería y mi vaina, y yo estoy con las manos arriba y me cantan esos coritos de fuego pentes, yo feliz. Por la gracia del Señor, mi pastor es un pastor, él dice que es pentecostal, pero es falso. Yo lo denuncio públicamente, porque él es un bautista reformado, calvinista 5 puntos, que pertenece a la... Él es un calvinista 5 puntos, bautista reformado. Es un calvinista de closet. Es un calvinista enclosetado. Por él lo dijo un enemigo, que tuvo un enemigo, él lo dijo un enemigo. Y eso, pero pertenecemos a las asambleas de Dios. Y yo me siento, hermana, yo me siento en este momento en una iglesia tan feliz. Si ustedes supieran lo agradecido que yo estoy con el Señor, está en una iglesia que ama al Señor, que podemos hablar de teología, de apologética, de filosofía. Tengo un grupo súper chévere, un grupo de hermanos. Y eso ha sido porque tomé una decisión con criterio, me formé. Lo digo porque hay hermanos que los echan de una iglesia o no sé quién será que me voy de la iglesia, pero hermano, no es tan grave. O sea, pecado fuese que tú te fueses para el mundo. Eso sí es grave, porque no te estás congregando, el cuerpo de Cristo, el servicio, cómo haces comunidad, cómo creces, cómo te alimentas. Hay momentos, Aisha, yo sé que tú también has pasado, hay momentos que uno no quiere ni orar. Hay momentos que uno está, Dios mío, que no, y uno siente la voz de la iglesia. Hay momentos donde la esposa de mi pastor me llama, hijo, ¿cómo estás? Mira, todo bien, todo claro. Eso es maravilloso. Me siento equipado, me siento como en equipo, como que siento como respaldado espiritualmente. Wow, mi iglesia. Hubo un momento también que pasé una situación difícil y la esposa de mi pastor me llamó en ese momento, hijo, soñé contigo anoche tal cosa, vamos a orar. Wow, hermano, imagínense si yo hubiese esa situación, afrontar esa situación sin iglesia. O sea, sin mi pastor. Hay momentos que el Señor, una vez, mira, lo maravilloso también que tú puedes ser útil. Mi pastor pasó una situación, y yo le dije, pastor, vente para mi casa un momentico. Y el pastor aquí, nos pusimos a hablar, y el pastor el domingo dijo, mira, fui animado por un miembro de mi iglesia. Y yo no le dije nada, o sea, yo tampoco es que haya dicho, ni le mencioné Biblia, ni mucho, simplemente le dije, manito, vamos a hacer esto y esto, y él se sintió como tan, wow, yo me sentí útil. Yo decía, bueno, soy útil en el Señor. Todas esas dinámicas de la iglesia son muy buenas. Yo no concibo a un hombre cristiano, una persona cristiana, una familia cristiana sin iglesia. Y también quiero animar a los hermanos que están sin iglesia por ese tipo de cosas, que han decidido ensimismarse y han decidido decir que ellos crecen solos y se han vuelto una especie de miembros de iglesia de video de YouTube. Creo que es poco saludable eso y animarlos a congregarse. Ya me escapa algo, pero quería decir ese tipo de cosas. ¿Estás muteada? Perdón, mi perro se puso a ladrar. Ya que vos hiciste un update, pues yo también les quiero contar que el Señor ha provisto una iglesia maravillosa, sana, dinámica, con pastores, un equipo de pastores accesibles, humanos, apasionados por la palabra del Señor, que guían con el ejemplo, que definitivamente son pecadores, pero que son honestos y transparentes y disponibles para ser reprendidos, nos lo dicen repetidamente, ¿verdad? Lo cual a gente con un trasfondo traumático le da una paz. Y hay mucho del otro lado del temor. Muchos de ustedes necesitan evaluar por qué están en congregaciones que ya están probadas que no son sanas, que su liderazgo es de lobos, ¿verdad? La Biblia los llama fuertemente lobos, es un lenguaje fuerte, mira lo que está aquí.
precisamente en Ezequiel. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto de pillaje y han estado a la merced de fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas. Cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente. Yo estoy contra mis pastores. Les pediré cuentas de mi rebaño. Ese pasaje. Les quitaré la responsabilidad de apacentar mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces. Ese lenguaje es fuerte. Está diciendo, está describiendo a un lobo, no a una oveja, no a un cordero. Está describiendo a un lobo que tiene el animal apresado por sus dientes, por sus colmillos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas para que no les sirvan de alimento. Y añade aquí la autora: los corderos corren peligro de ser destruidos por aquellos a los que llamamos pastores. Los pastores se convierten en una amenaza cuando se alimentan de los que están bajo su cuidado. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento condenan esto. Y muchos de nosotros hemos visto la destrucción de corderos vulnerables en iglesias o organizaciones cristianas. Es un asunto muy serio que merece nuestra respuesta tanto de palabra como de hecho. No solo por el bien de los vulnerables, sino también por el bien de nuestro Dios. La complicidad y el silencio solo hacen más daño, no nos libran de él. Una mentalidad de decir, porque a mí no me tocó, porque ese es problema de ellos, entonces yo no me meto. Eso no es una actitud bíblica, no es una actitud ni valiente ni cristiana. Si ya dañaron a alguien en tu congregación, está comprobado y tu conciencia te está diciendo que eso está mal, más te vale que no guardes silencio, porque aún si tú dices, yo mejor no me meto, estás siendo cómplice. Claro, Y el Señor total. sí te va a pedir cuentas a ti de eso. No hay posición neutral aquí. Exactamente. Y hay mucha bendición del otro lado del temor. Pregúntense por qué se están quedando. Con Ana Ávila tuvimos una conversación porque ella estaba meditando en un pasaje donde decía, ¿por qué ustedes toleran a estos falsos maestros? ¿Por qué los toleran? Y es una pregunta que necesitamos hacernos. ¿Por qué estoy tolerando cosas que yo ya sé que están equivocadas? ¿Qué estoy buscando acá satisfacer que no estoy confiando que Dios me va a satisfacer a mí afuera de esta iglesia que no es sana? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es que es hay mucho el nombre del gusto. libro? ¿Alguien lo puede Es escribir ahí en el chat poder, para etiquetarlo? sí, si alguien le puede echar a ser secretario, Poder Redimido, de Diane Langberg. Okay. Poder Redimido. Tú lo compartiste en tus historias. Sí. Y yo sí. también lo reposteé, o sea que al final nadie lo pueden buscar en nuestras historias. Sí. Vamos a hacer una pequeña sesión. ¿Estás bien de tiempo? Sí, está bien. Tengo unas preguntitas ahí como chéveres para que nos sigan dando ideas. Perdón por cerrar el chat. A mí me gusta mucho el chat. Sí. Pero como este tema es como tan sensible y delicado, quise cerrar el chat. Pero aquí hay unas preguntas muy buenas, porque dice Carlitos, dice, hay que diferenciar entre honrar al nombre de adorar a Dios. Okay. ¿Va a estar grabado? Sí, lo voy a subir a YouTube, más los 2 enlaces de YouTube para que ustedes miren todos los temas que hay ahí también. Bueno, esta pregunta me gusta. ¿Cómo hacerle saber a una persona que está en un puesto de autoridad que está cometiendo un abuso? Interesante. Sí, fíjate que la verdad es un asunto bien delicado. Yo no puedo dar una receta de unitalla aquí porque depende del abuso y creo que vale la pena mencionar que cuando un buen pastor te reprende, qué sé yo, no necesariamente te está abusando, ¿verdad? Porque hay gente que agarra este lenguaje y acusa a su pastor de que es un abusivo cuando en realidad no es el caso. Pero cuando tú ya viste que sí hay un problema de integridad, que sí hay un problema de carácter, yo te diría que primero que todo necesitas orar muchísimo y medir si hay alguien saludable dentro de tu congregación para poder no murmurar, sino constatar que no es una cuestión aislada y que es algo que vale la pena abarcar. No lo mencioné, pero el narcisismo
y es algo que también lastimosamente por las redes sociales, digo lastimosamente porque al igual que el tema de salud mental y términos como trauma y hiperactivismo y tóxico y no sé qué, ya se abusa mucho ese lenguaje. Pero sí debo decir que hay muchos hombres y mujeres de perfil narcisista en posiciones de liderazgo. Y los que ya tienen, ya podrían ser diagnosticados como narcisistas, trastorno de personalidad narcisista, son tremendamente eh, feroces cuando son atacados. O sea, es una experiencia que yo no les deseo, ¿verdad? Te lo digo por experiencia y es desconcertante y yo sí les diría, te mandé varios recursos, entre esos hay, lastimosamente es en inglés, por eso usé mucho porque es una traducción eh, que VIH hizo accesible el año pasado, gracias a Dios a raíz de que se vio la necesidad de hablar del tema, pero hay uno que se llama Cuando el narcisismo llega a la iglesia, pero es en inglés, When Narcissism Comes to Church, y hay otro que se llama Something Isn't Right, algo no está bien, porque tu conciencia, tu instinto te dice, esto no me rima, pero me están diciendo que la Biblia dice, o Dios dice, entonces tengo que hacer caso, ¿verdad? Y entonces yo te diría, documentense, infórmense sobre los patrones que no son saludables para tener suficiente seguridad en si se van a animar a hablar, para poder tener algunos argumentos y ajusten sus expectativas. Si es un líder que todavía retiene su conciencia, que quiere realmente servir al cuerpo de Cristo y amar al Señor, lo van a notar en esa conversación y van a notar si está abierto a aprender siquiera, a tener curiosidad por qué tú estás viniendo con esa preocupación. Pero ajusten sus expectativas porque muy posiblemente lo que estás notando ya lo notaron otras personas y se fueron y no dijeron nada. La gente opta por irse en silencio porque no se quieren meter a ese lío, ¿verdad? Exactamente. Y yo también quiero decir algo, y es que miren, yo esto lo aconsejo mucho, hay que quitarse la mochila del Mesías. Ustedes a veces uno quiere, ay, pero este tipo, o sea, ustedes se dieron cuenta de algo, un abuso en la iglesia, un líder abusivo y esas cosas, y uno dice, saben que yo voy a hacer todo lo posible para que esto se dé la luz, o por ejemplo a veces, no sé, descubren cierta tradición doctrinal y quieren como cambiar. Hermanos, quítense la mochila del Mesías. Ustedes no son el Mesías de nadie. Muchas veces, según el contexto, uno a veces tiene que cerrar el pico, coger y buscarse otro lugar por el bien de uno y por el bien de la familia. Porque a veces uno cree que puede cambiar, uno como miembro puede cambiar a toda la congregación. Esto le pasa mucho a los jóvenes. Esto le pasa también a copastores. Esta semana me llegó ese caso de un hermano que me pidió unos temas, unos libros para formarse, porque es una iglesia de tradición neopentecostal. Él comienza a ver prédicas de Fugger, de Paul Washer y tal, y comienza a leer, y entonces él comienza a predicar eso que escucha, a predicar en su iglesia, y esto no pega, porque esto choca, diametralmente opuesto en algunas doctrinas. Entonces, él comienza a sentirse como es líder de la iglesia, comienza a sentirse como en la misión del Mesías de librar a todos los hermanos de la sana doctrina y enseñar la sana doctrina, porque todos están perdidos y no están viviendo el verdadero evangelio. Y puede que sí, puede que incluso sea un evangelio por obras, moralista, que carga y eso, pero mira lo que te estás convirtiendo en una persona que te quieres tomar la posición de Jesús, de Mesías, de salvar a todo el mundo. Y lo que estás haciendo es lastimando gente, confundiendo gente, la gente se va, divides la iglesia, y muchas veces, lo mejor que uno puede hacer es coger sus trapitos y buscarse una iglesia donde uno pueda disfrutar su tradición o lo que él entiende de manera genuina, que es lo que dice el texto bíblico, ¿verdad? Y el Señor se va a encargar de las ovejas. O sea, no ocupemos el lugar del Mesías, quitémonos esa carga. De verdad que esto es importante, quería decirlo. Sí. No fungir de Mesías. Sí. Sí, totalmente. Y quiero aprovechar para pedir que oremos por esposas de pastor en Latinoamérica, porque es una posición única en sus atributos y en algunas expectativas. Y en esto,
El Señor despierta a quien Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Y una buena esposa no puede, Jonathan, agarrar e irse a otra congregación, aunque ella haya sido despertada. Ella tiene que quedarse, ella tiene que hacerle ganas, ella tiene que Serio. estar. Y puede empezar a generar ciertos cambios, pero de mi corazón, se los digo, siembren y muy posiblemente ustedes no van a ver la cosecha. Siembren con todo su corazón, siembren con lágrimas, aunque no sean bien recibidas. El Señor hace, el Señor sabe, y Él ve tus lágrimas en privado y Él puede redimir todas las cosas. La posición de una esposa de pastor que está en medio de una congregación no sana es devastadora, es fuerte, es difícil. Oren por las esposas de pastor que ustedes ven con cierta chispa, con cierto despertar. Somos, miren, si más de la gente que se enoja porque me dicen a mi pastora en redes hubiera orado por mí, o si tienen preocupación por mí, porque yo no estoy en la sana doctrina, que por cierto es gente que ni me conoce, pero si esa gente se ocupara de doblar rodillas e interceder por las mujeres que amamos al Señor, que leemos nuestra Biblia, que lo estamos buscando y no podemos, estamos en una posición en la cual, ¿qué tocaba? ¿Qué toca? ¿Me entienden? Es una situación que no es fácil. Uf. Entonces, nomás ahí les dejo, porque es una situación complicada y no son muchas. Creo que muchas mujeres disfrutan el poder, disfrutan ser como ese rollo de primera dama, pero habemos gente diferente. Y ahora pues yo no soy esposa de pastor, mi esposo ya no es pastor, pero solo les quiero dejar eso en su corazón. Pasa también que, sí, como tú dices, no siempre pastoras, además casadas, miembros de liderazgos también, o miembros recurrentes, muy activos. Pasa mucho esto en las mujeres porque, claro, es evidente que las mujeres... Yo lancé un curso de apologética gratis y estoy seguro que más del 70% que se inscribieron a ese curso son mujeres. Mira, bueno, son mujeres. O sea, claro, si la mayoría de mujeres están tratando de aprender y de despertar de ciertas doctrinas erradas, y su esposo es pasivo, él es como que no. Imagínate tú llegar a la casa después de una prédica donde te dijeron una herejía en el púlpito y la mujer lo detecta, y el hombre ahí como que, pues yo no vi nada. Y que la mujer se quiera ir de esa iglesia, y como tú dices, no, pues que la Biblia dice que tengo que someterme al rol del hombre, imagínate vivir ahí, y pasa al revés también. Mira cómo pasa al revés, que a mí no he notado. Y esta semana me pasó esto curioso, me dieron como 2 mensajes. El hombre ha despertado, es la cabeza, pero la mujer tiene tantas relaciones y afinidades dentro de la iglesia, tantas amiguitas, y está como en un club social eclesiástico, que al esposo le es difícil liderar porque, ay, ¿qué va a sentir mi esposa? Yo no quiero que ella se ponga triste ni nada. Eso también pasa. Hay que orar por estos hermanos, que ellos quieren ser fieles al Señor, también se han despertado esa pasión por el Señor. Está en una iglesia donde no se está predicando el Evangelio. Eso es tremendo, un apego. Ahí dice Ale, este perfil, quiero aclarar también, no sé si Ale, me imagino que no tienes tiempo porque ya te dices conectado. Ese perfil que tengo fijado ahí es donde voy a remitir mucha gente. Yo no sé cómo hace Ale, porque Ale me dijo que tiene agenda hasta diciembre, pero yo sé que tiene un equipo fuerte, un equipo serio detrás. Y esto también lo advierto porque mucha gente se va al perfil a tener una cita con Ale porque es Ale. No. Hay unos buenos consejeros bíblicos ahí. Yo los animo a que sigan ese perfil de Ale Sura porque yo no sé ni por qué no la invité a este live stream. Me imagino, no sé por qué no se me ocurrió. Seguramente después lo hablaremos, Ale. Pero ese perfil que está ahí fijado, ella tiene en su link de descripción ahí, tiene Consejería Bíblica, un paraíso de recursos que voy a citar ahorita en mis historias. Ella tiene un equipo de consejeros bíblicos, y magíster y gente muy seria. Realmente que lo recomiendo con mucha seriedad. Eso. Esta cosa se me pasó. No sé qué más puedes aportar ahí, Aisha. O vamos con otra preguntita. Sí, dale con la pregunta. Vamos
a ver, se me fue un montón de preguntas aquí. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano? ¿Cómo puedo sanar? Veo recurrentemente esta pregunta. Hermano, ¿cómo puedo sanar? ¿Cómo puedo sanar? Fui víctima de un abuso. ¿Cómo puedo sanar? Yo lo que recomendaría, primeramente, si están los medios, las posibilidades, mi querido hermano, es buscar consejería bíblica. Yo les voy a decir una cosa que pasé antes de ser cristiano y que incluso mira qué bonito que Dios usó. Antes de ser cristiano, yo tuve una crisis económica familiar brutal que me llevó a buscar ayuda en cosas metafísicas y llegué donde una psicóloga cristiana, para los que satanizan los psicólogos. Y la psicóloga cristiana me hizo la terapia. Yo no la busqué porque era cristiana, la busqué porque era psicóloga. Y ella muy sagazmente, una psicóloga cristiana bien formada, muy sagazmente, me apuntó a Cristo y me dio tareitas. Incluso me dijo, yo no sé si tú eres cristiano, pero entiendo que tu mamá es cristiana, te voy a recomendar este libro. Me dio un librito cristiano y me puso unas tareas. Y con ese libro yo como que tuve nada más un par de sesiones. Y ese par de sesiones me ayudó a reflexionar ciertas cosas, ciertas verdades profundas. Y con el tiempo me ayudó a ir a la iglesia. Entonces, lo mejor que yo recomiendo es buscar ayuda profesional. Ahí ese perfil de Alessura y sus equipos, si ella no tiene tiempo, muy seguramente, ella es muy genuina y muy honesta, es una gran amiga que amo profundamente, te va a llevar, te va a mandar gente, ella te va a proveer muy seguramente en su página web y en su carpeta de mensajes, me atrevo yo a decir ahí, Ale, te comprometo. Eso es lo primero que yo recomiendo. No sé si tú tienes otro consejo ahí que puedas explicar. Sí, y quiero decirte que Dios ha visto todo. Quiero asegurarte Amén. que a Dios le importa tu voz y hablar es parte de la sanidad. El abuso lo que hace es, en la dinámica de usar mal el poder, es silenciar la voz. En esencia, el abuso quita la voz, ¿verdad? Te minimiza y te dice no existes y no importas. Pero el Señor es diferente. Él vio todo lo que pasó. Él no es indiferente y a Él le interesa tu, tu integridad, que estés completo en Él. Entonces, yo te diría, métete a las escrituras poco a poco para conocer a Jesús personalmente, porque Él es diferente. El Señor es el poderoso que ha usado su poder para hacerse vulnerable. Se despojó, como dice Filipenses 2, se despojó de su gloria y de su majestad para venir a hacerse como uno de nosotros y pagar todo el precio de tu dolor y hacerte libre. Entonces, en la persona de Jesucristo hay sanidad y va a tomar un tiempo. Quizás depende de la gravedad de lo que viviste y de la constancia y de lo que pasó y a qué edad pasó, etcétera, 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 y por cuánto tiempo estuviste en una congregación abusiva, pues tu proceso va a ser diferente. Pero el Señor no te ha abandonado ni se ha cansado de ti. Y estoy segura que también va a proveer la gente, incluyendo el profesional para acompañarte y el cuerpo de Cristo para amarte y tenerte paciencia en escucharte. Tu voz es Amén. importante. Amén. Y como yo les digo, yo soy bien crudo, hermano. Si usted está en una iglesia de la prosperidad abusiva, váyase. O sea, no lo hablo simplemente por hablarlo en forma de chiste, lo hablo con mucha seriedad. Váyase de ahí, porque la Biblia te está señalando. Hoy busqué pasajes acerca del abuso de la iglesia y la Biblia tiene como ni sé cuántos pasajes acerca de los falsos maestros y falsos pastores. No es tan grave, repito, no es tan grave cambiarse una congregación a otra. Visita. Hay un libro que se llama 9 marcas de una iglesia saludable. Y yo tengo un video en mi canal de YouTube que también voy a citar, en donde yo doy como unas marcas para que tú más o menos tengas criterios como es una iglesia, porque muchas veces no tenemos como, bueno, y entonces, ¿qué es una iglesia sana? Porque, hermano, usted habla de carismático, de pentecostal, de reforma, pero realmente, ¿cómo sé que es una iglesia sana? Entonces, visite, equípese, informe su conciencia, el Espíritu Santo va a iluminarte, va a ayudarte, tú haces muchos esfuerzos humanos, pero evidentemente también necesitas asistencia divina, necesitas ayuda del Señor. El Espíritu Santo te va a llevar, te va a llevar a una iglesia donde tú, con tu esposo, con tu familia, con tus hijos, tú con tus amigos, puedes ir y visitar y frecuentar. Un testimonio de los videos, Aisha, con Ale.
Imagínate que una iglesia en Barranquilla, mi hermanita sí está allá, Barranquilla, Colombia, y una amiguita, llegó una jovencita de, no sé, 18, 19 años, pero esas muchachitas con una, mira, fina, una mente fina. Me sacó una entrevista ahí y estuvimos hablando y después me contó que ella, por el video que ustedes hicieron, salió de una iglesia de esta carismática de la prosperidad y se mudó a una iglesia saludable. Y dicen que fue el video de ustedes. Y ella es una niña de 19 años que creció desde niña, desde que nació está en la iglesia y ella tuvo la valentía de coger y de moverse de iglesia. Y tú no sabes lo que ella me cuenta, mi hermanita. Mira, esa muchacha está más contenta. Ella me dice que le da gracias a Dios todos los días porque consiguió su iglesia local, que está con el grupo de Hope, que le predican a Cristo, que le enseñan teología sistemática, porque a pesar de ser universitaria, ya está incluso manejando sus chavitos y trabajando, saca tiempo para ir al estudio bíblico de teología sistemática. Está contenta. Entonces, como yo te decía ahorita con mi testimonio, o sea, a veces cambiarte de iglesia es lo mejor. Ay, pero es que el pastor, que es que no sé qué. Ah, y otra cosa, otra forma de abuso. Como hay iglesias que se conocen, son como una especie de red y son comunidades o ciudades pequeñas. Entonces, el pastor viene y le dice a otro, no reciban a tal miembro de esa iglesia porque este se fue aquí rebelde. Eso también pasa. Tampoco le tengan miedo a eso, que la cobertura del pastor, que la cobertura del apóstol, nada de eso. La palabra del Señor nos muestra que nosotros estamos bajo la cobertura espiritual de Dios. De hecho, yo me la paso peleando con mi novia porque ella usa mucho la palabra cobertura. Y técnicamente la palabra cobertura hay un paternalismo espiritual, sí, Pablo habla de hijos y eso, pero a mí esa palabra no me gusta porque realmente hay la cobertura mayor del Señor a través de su Espíritu Santo. Yo le digo, ella, no uses mucho esa palabra porque se ha usado mal, lastimosamente. Esto es un tema semántico, lingüístico. Usemos más bien el liderazgo y eso, porque esa palabra cobertura se usa mucho para manipulación. Eso no es así. Usted es hijo del Señor. ¿Usted sabía que tiene el Espíritu Santo dentro de usted? O sea, el Espíritu Santo está dentro de ti y te guía. Dice la palabra que te lleva a toda verdad y te recuerda las palabras de Cristo. Entonces, ¿tú qué le vas a tener miedo a un pastor, que a una red de pastores? Esos son unos impiazos, unos ladrones. Hay gente que es abusiva y no tengo miedo a hablarlo de frente porque es que la Biblia lo señala. Jesucristo llamaba sepulcros branqueados, fariseos, hipócritas. Pablo no se bajaba de esas mismas palabras. Hay momentos donde uno tiene que ser valiente. O sea, tiene que ponerte los pantalones, apretar los dientes y moverte. Eso no es unos miedos que a veces tenemos ahí. Y esto pasa. Yo sé que es muy emocional. Sé que usted ha invertido. Hay gente que ha invertido 12 años en una iglesia. Hay gente que ha invertido 5 años en una iglesia. Hay gente que ha invertido 20 y pico de años. Me llegó un testimonio. Hermano, tuve 20 años en una iglesia. Me salí, es lo mejor que yo he hecho. Despertaron. El Espíritu Santo lo usó así. Ay, hermano, me duele irme porque es que hay unos miembros que son genuinos, hermano, que aman al Señor y yo no quiero dejarlos ahí solos. Hermano, procúrese más bien usted con temor y temblor cuidar de lo que el Señor ha hecho en su vida. Más bien. Sí, yo creo que ya vamos a ir terminando, pero hay varios comentarios aquí preguntando de mi esposo. Quiero darles el beneficio de la duda y pensar que son hermanos tan amorosos que tienen preocupación y quieren orar por nosotros o algo así. No es mera curiosidad, ¿verdad? Por chisme o algo así. Pero gracias a Dios estamos siendo pastoreados y mi esposo comunicó públicamente que era por motivos de conciencia. Y eso es lo que él quiso comunicar y yo respeto su manera de expresarlo y estuve de acuerdo con él, plenamente de acuerdo. Yo, como les digo, renuncié a mi puesto dentro de la iglesia remunerado en el 2018, aunque no se dio a conocer como tal, así fue. Y por fin salimos porque Dios, con su brazo poderoso, de verdad no existe otra explicación. ¿Hace cuánto, Aisha, si puedes responder? 2021, en marzo del 2021 salimos de esa iglesia. Y la gente que importa sabe los detalles, la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Uno de nuestros pastores es Justin Burkholder, no sé si algunos lo han conocido. Yo lo conocí en Santo Domingo, uno rubio él. Ajá, sí, él es uno de mis pastores, lo amamos muchísimo y estamos siendo muy amados, hemos sido rodeados y Dios proveyó una familia espiritual desde antes.
preparó un nido para nosotros para poder aterrizar. Nunca estuvimos solos, no estamos solos. Entonces, si esa es la preocupación, pues no se preocupen, porque estamos bien, gracias a Dios. Gloria al Señor, mi querida hermana. Bueno, mis hermanos, gracias. Gracias, Aisha. Gracias, de verdad que espero que te hayas sentido cómoda, te sentí bien ahí. Gracias. Gracias quería como hacer este altavoz también, porque esto hace parte de la apologética. Se conoce la apologética como apologética interna. Tratar de rebatir y de aclarar doctrinas cerradas dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, esto hace parte de la labor apologética. Quería hacer esa exposición. Me pareció que era la mejor persona idónea para tocar este tema. Pero yo insisto, e insisto varias veces, en que ustedes tienen que ver 2 live que les voy a poner, porque este video lo voy a guardar, lo voy a subir a YouTube, para que lo vean cómodamente con crispetas en su casa, y les voy a poner 2 videos abajo donde está Alex, 2 videos fuertes, sobre todo uno ahí bastante fuerte, para que de pronto hay un tema que no tocamos, hay otro tipo de abusos, ahí van a ver. Me gustó el que hicieron también porque Alesur hace mucho énfasis en exponer bíblicamente algunos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Me gustó ese ejercicio, así que mis hermanos, espero que los disfruten. En nuestras historias vamos a estar ahí también recomendando alguna literatura, algunos recursos para que ustedes se equipen y tengan tareas. Por favor, cumplan la tarea. Cuando uno pone tareas para que la hagan. Esto es un proceso también que usted tiene que ir poco a poco trabajando en él. No hay afanes, no tiene que estar corriendo, mis hermanos, que tengo que tomar esta decisión mañana. Tranqui, el mundo no se va a venir abajo con él. Haga sus tareitas, si puede hacer una consejería bíblica, si puede ver esos videos, comprarse un par de libros, generar unos espacios de diálogo, de reflexión. Tranqui, cójala suave. Lo digo de mi experiencia porque cuando a mí me echan en una iglesia yo me desesperé. Después también me quise desesperar de un cambio cuando me sentí en esta iglesia como que no es lo mío. También me desesperé, pero tuve alguien que me dijo, hey, suave, ven. Y oré 6 meses para mudarme de iglesia, medio año. Estudié, me informé, oré para mudarme de una iglesia a otra. Entonces no hay afán, ¿ves? Tranquilo con eso. Te invito también a darle clic aquí le vas a dar clic, te deslizas y ahí puedes seguir a Aisha y todo su contenido, que es maravilloso también. Y en Twitter, a mí me encanta en Twitter. Ahí sus tweets son maravillosos. Palabras finales, Aisha, para despedirnos. Dios no es sinónimo de la cristiandad actual o el evangelicalismo actual. Si no porta el carácter de Jesús, es decir, si la manera de hacer las cosas no refleja a Jesús, no importa si el resultado pareciera reflejar a Jesús. Si los métodos y los medios para alcanzar algo, el éxito ministerial, si para alcanzar ese éxito tuviste que mentir, torcer la palabra de Dios, engañar, entonces no es de Dios. Sometan toda la palabra de Dios. El Señor está llamando a su iglesia a la pureza por medio de su palabra. Así que les animo a que tomen su Biblia, un capítulo al día. Y Él se va a revelar a ustedes porque lo ha prometido. Su Espíritu Santo es real y vive en nosotros y no está mudo, ni su brazo se acorta para poder salvar. Así que yo sé que el buen pastor pastorea a las ovejas y los llevará a verdes prados. Oremos por nuestros pastores, oremos por sus esposas, por sus familias. Y gracias, Jonathan, por abrir este espacio. A ti, claro que sí. Siempre bienvenida por acá. Gracias. Es siempre a tu disposición lo que quieras compartir. Y también, otra cosita, tu ministerio de niños, por favor, háblanos un poco de ello. Bueno, sí, solo pues les quiero contar que nosotros hemos adoptado 2 veces. Tenemos, Alex y yo, 4 hijos. Y a raíz de esas adopciones, pues el Señor me llamó fuertemente y por eso es que sé mucho sobre trauma y abuso, etcétera, por cuestiones de niñez, pero lo ato completamente, tiene todo que ver con el cuerpo de Cristo. Y entonces sirvo como voluntaria en Alianza Cristiana para los Huérfanos. Nuestro Instagram es ACH-LATAM. Y yo solo soy miembro de la Junta, no es mi ministerio, lo amo con todo mi corazón, es de verdad, ocupaciones favoritas en mi vida. Y tenemos un podcast que se llama Religión Pura, que por cierto, aquí tengo. Religión Pura.
Estamos en todas las plataformas de podcast y en YouTube también, como ACH o Alianza Cristiana para los Huérfanos. Maravilloso. Sabes que yo en algún momento le he pedido al Señor que si es su providencia y su divina providencia nos ayuda, algún día tener como una especie de, mi área es la educación, pero una especie de orfanato así tipo ¿tú te acuerdas de los X-Men? Que tenían una casona de los X-Men. Ajá. Que tenían como una casa con niños y los criaban una educación integral desde niños, los cuidaban, tenían como superpoderes, pero en algún momento sueño con eso, con poder formar de manera integral jóvenes que pasen de la orfandad a formarse académicamente en algún área específica del conocimiento y salgan a hacer familias, restaurados completamente, ministros del Señor, bien formados como laicos, profesionales. Es un sueño que tengo ahí en mi corazón. Dios, hablemos más de eso, Jonathan. Dios quiere hacer eso a través de las familias del cuerpo de Cristo, no necesariamente de orfanatos. Y ahí te voy a dejar retado. Okay. El Señor quiere que entremos antes de que haya orfandad. Solo te dejo con el dato de que el 95% de los considerados huérfanos en Latinoamérica, de hecho en el mundo. Este es un dato que acabamos de recibir en un congreso en Perú. Okay. El 95% del catalogado huérfano tiene familia biológica existente. Simplemente han habido escenarios de negligencia, abuso, extrema pobreza, y si la iglesia comprendiera que su área de campo misionero, que yo diría el más fuerte, es la prevención de la orfandad, es evitar ese rompimiento, que los niños no lleguen a ser separados. Y ahí te la dejo. Entonces tenemos otra conversación pendiente. Otra pendiente. Ese tema hay que hablar. Seguir soñando con más niños protegidos en familia. Amén. Mi hermana, te quiero mucho. Gracias por tu tiempo. Gracias. El Señor te sigue ayudando, te sigue guiando. Saludos a tu esposo, tus hijos. Gracias. Que tengas una excelente noche. Gracias. Bendiciones. Igual. Adiós, John. Chao. Adiós.